Buenas tardes con todos, ¿cómo están? Bueno, después de mucho tiempo que nos volvemos a encontrar y el día de hoy, bueno, vamos a tocar un tema que está relacionado a lo que es el COVID-19. No sé si me puedan confirmar, si es que están escuchando, a ver si me escuchan, por favor, si me pueden confirmar. Sí, bueno, parece que sí, ya me están confirmando que sí se escucha. Gracias, Vania. Muy bien, bueno, como les comentaba, lo que vamos a tocar ahora es el nuevo decreto supremo que ha sacado el Ministerio de Trabajo, el decreto supremo 001, que modifica algunos artículos del reglamento de la ley del reglamento de la ley 29783, es decir, modifica al decreto supremo 005-2012 del Ministerio de Trabajo y agrega, ojo, y agrega algunos puntos adicionales a este reglamento, específicamente a los últimos artículos, al 102, 103, que está relacionado a lo que son los exámenes médicos y que está relacionado a las capacitaciones, ¿no? Como hemos visto durante todo este tiempo de la pandemia, el gobierno, el Ministerio de Trabajo específicamente, mencionó en el decreto legislativo 1499, y acá lo anoto por si acaso para hacerles recordar, de que las capacitaciones que están indicadas en el programa anual de capacitaciones podrían ser realizadas de manera virtual mientras dure el estado de emergencia sanitaria. Recuerden que el estado de emergencia sanitaria es hasta el 7 de marzo, ¿correcto? Pero aquellas capacitaciones como la inducción, que es al ingreso del trabajador, aquellas capacitaciones cuando hay algún cambio en la tecnología o algún cambio en el puesto de trabajo de algún trabajador, deberían de seguir siendo presenciales. Bueno, debido a que la pandemia continúa y seguramente vamos a tener para rato, no, ya la Organización Mundial de la Salud ya la declaró endémica hace mucho tiempo. Entonces, el Ministerio de Trabajo lo que ha hecho es incluir, ojo, incluir, no modificar, sino incluir en el reglamento que las capacitaciones que están en el programa anual de capacitaciones puedan ser dictadas con cualquier medio de comunicación, mientras éstas sean eficientes, eficaces, lleguen o cumplamos con el objetivo que deseamos, que es de orientar al trabajador. En pocas palabras, te da la oportunidad de que también puedan ser brindadas de manera virtual. Aún se mantiene que la inducción u otra capacitación en el puesto de trabajo, por algún cambio que lo vamos a ver más adelante, debe de seguir siendo de manera presencial, por si acaso. ¿Correcto? Bueno, lo que vamos a tocar el día de hoy dentro del contenido de esta capacitación son las funciones del Comité de Seguridad. Han cambiado, lo vamos a comparar lo que decía el Decreto Supremo 005 y lo que dice ahora el Decreto Supremo 001. Este sí ha sido modificado, ¿correcto? Y acá lo voy a colocar, ha sido modificado. Vamos a ver sobre las elecciones del comité, que básicamente lo que modifica en las elecciones del comité es, ¿cómo les puedo decir? El plazo que se tiene para poder convocar a las elecciones, correcto, que antes se mencionaba, ¿no? Desde que la lista eran aptos hasta el día de elecciones eran 15 días hábiles, ahora ha cambiado, correcto. También vamos a ver, y esto también lo modifica, y acá lo voy a colocar, modificado. También vamos a ver cómo se conforma el comité de seguridad, correcto, cómo está conformado, qué sucede cuando no se ponen de acuerdo los miembros elegidos en cuál es el presidente, cuál es el secretario. También ha adicionado un pequeño cambio acá, el resultado de los exámenes médicos, la exposición a los agentes ocupacionales, que la norma anterior hablaba sobre los psicosociales, ahora habla sobre todos los agentes ocupacionales, ya sean físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y los psicosociales, ¿no? Y ahora todo esto dice que se basa en base a la matriz IPERSE, que lo vamos a ver también más adelante.
Vamos a ver las capacitaciones que ya les di un adelanto y sobre el subcomité de seguridad y salud en el trabajo, que también adiciona, ojo, no modifica, adiciona algunos puntos en el reglamento de seguridad. No se olviden que cuando hablamos del reglamento de seguridad, estamos hablando del Decreto Supremo 005-2012-TR. Correcto, no se vayan a olvidar. Y cuando hablamos de la ley, estamos hablando de la ley 29783. Correcto. Entonces, ha habido muchos cambios en lo que son las funciones básicamente, pero básicamente es lo mismo. Vamos a ver poco a poco y es lo que vamos a ir iniciando. Por favor, si tienen alguna pregunta, alguna consulta, pueden hacerlo a través del chat, correcto, para poder responder las preguntas mientras vamos avanzando, ¿no? En el caso de que desean alguna certificación, ¿cómo les puedo decir? Algún certificado por este curso, si están interesados, pueden ingresar al siguiente link que les voy a dejar acá en el chat. A ver, mientras va cargando, que con la transmisión y buscar en internet a veces se pone un poco lento, ¿no? Y también les he enviado un link en el cual vamos a poder ver, o ustedes van a poder ver qué tanto conocen de la ley en base a la nueva, correcto, a la nueva normativa, el Decreto Supremo 001. Ahí les envío el link para que ustedes, si quieren información sobre cómo se va a obtener el certificado, cómo lo pueden obtener. ¿Correcto? Muy bien. Empezamos con las funciones del Comité de Seguridad. Como ustedes podrán ver al lado izquierdo de lo que están viendo al frente de su celular o de su computadora, tenemos al Decreto Supremo 005. Ojo, no ha sido derogado, solamente se han modificado algunos artículos. En este caso vamos a ver el artículo número 42. Y al lado derecho vamos a ver lo que es el Decreto Supremo 001-2021, que es lo que ha modificado. ¿Correcto? Para no hacerlo muy largo, hemos colocado nosotros en letras de color rojo los cambios significativos que ha habido en esta nueva normativa, que ya no lo contempla en la normativa anterior. Si ustedes van a observar en el Decreto Supremo 005 alguna letra en rojo, es porque seguramente ya no se contempla en la nueva normativa. Y si ven una letra de color rojo en el Decreto Supremo 001, significa algo que se ha agregado o aumentado. ¿Correcto? Bueno, y el primero, muy aparte ya de conocer ustedes seguramente ¿cómo se puede decir? Las funciones del comité, no se olviden que al ver cambios en el comité, seguramente van a haber cambios en el procedimiento para la conformación de comité. Seguramente debe de haber, porque va a haber cambios en el procedimiento de conformación. Va a haber cambios en el reglamento interno de seguridad, porque ahí ustedes colocan las funciones, obligaciones de los trabajadores, del empleador, como del comité. O si ustedes han tenido unas funciones aparte para el comité, tienen que ser actualizadas también. Bueno, uno de los primeros puntos es de que el comité, una de sus funciones, es conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de seguridad, cumpliendo con sus funciones, así como procedentes del servicio de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, esto se mantiene, ningún cambio, pero el siguiente cambio que da es sobre la aprobación. Igual se mantiene la aprobación del reglamento interno de seguridad. Correcto, igual se mantiene aprobando, el comité sigue aprobando el el reglamento interno de seguridad, sigue aprobando el programa anual de seguridad, sigue aprobando el programa anual de capacitaciones, pero añade que ahora debe de aprobar y vigilar, ¿correcto?, el plan anual de seguridad, ¿correcto? No se olviden que son documentos diferentes. Una cosa es el programa y una cosa es el plan de seguridad. El programa son todas las actividades que ustedes han planificado durante todo el ejercicio de un año, que puede empezar en enero, puede terminar en diciembre, puede empezar en marzo y terminar en marzo del año 2022. Es indiferente. Pero el plan anual básicamente es como un manual de mi sistema integrado de mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en el cual contempla cómo cumplo cada uno de los puntos que me da el modelo, que me da la resolución ministerial 050 para poder hacer este plan anual de seguridad, ¿correcto? Ahora, el comité de seguridad también,
ojo, también va a aprobar este plan anual de seguridad y salud en el trabajo. También adicionalmente, ¿correcto? ¿Qué otro punto más vamos a ver en las nuevas funciones del comité? Por si acaso, antes de que me olvide, esta capacitación la estamos grabando y va a estar subida en nuestra plataforma de YouTube para que la puedan ver de manera gratuita, no se preocupen. También vamos a colgarla ahí. ¿Qué más menciona, no? Como ya habíamos dicho en el punto anterior, aprueba el programa anual de seguridad, por si acaso acá algunos lo conocen como el PASO, correcto, acá lo vamos a nombrar como Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, como sus siglas lo menciona. El Programa Anual del Servicio de Seguridad también se sigue manteniendo. ¿Cuál es este programa? Bueno, podemos hablar sobre las inspecciones que se van a realizar, la entrega de implementos de seguridad, etcétera. Va a aprobar el Plan Anual de Capacitaciones o el Programa Anual de Capacitaciones. Pero ¿qué adiciona a la nueva normativa? Dice que debe de conocer, ¿correcto? Antes solamente decía que debía de aprobar. Ahora menciona que debe de conocer y dar seguimiento, ojo, y dar seguimiento a todos estos programas anuales de capacitaciones, al programa anual del servicio de seguridad, etcétera, ¿no? Aquellas empresas que nosotros estamos asesorando ya lo hacen desde hace tiempo, ¿correcto? Pero ahora yo les recomiendo, no les recomiendo, deberían de hacerlo, es que en el acta del comité, ya sea del comité de seguridad, del subcomité o del supervisor, debería haber un punto en el cual se revisa los avances del programa anual de capacitaciones, se revisa cómo van los avances del programa anual de seguridad y salud ocupacional, ¿correcto? Porque eso te pide que debes de dar un seguimiento a todos estos programas. ¿Cómo va el programa anual de inspecciones? Si se está cumpliendo o no se cumple. ¿Por qué no se cumple? Tomar alguna acción. Eso ahora es parte de las funciones del comité, ¿correcto? Tienen que adicionarlo. Si ya lo hacían, en realidad ya lo están cumpliendo. Pero no se olviden que esto es algo nuevo, ¿sí? Conocer y dar seguimiento. Muy aparte de que lo aprobaba anteriormente, ahora se da un seguimiento a estos documentos. Estimado Will, para ingresar al curso, el curso es gratuito, ¿no? A través de la plataforma ¿cómo se llama? Del Facebook. ¿Qué más? A ver, ¿qué más podemos ver acá sobre el comité? Seguimos con las funciones del comité. Bueno, la participación en la elaboración, aprobación, puesta en práctica de políticas, de planes, programas, promociones de seguridad, se mantiene como una función del comité, no ha variado de uno y de otro, no vamos a tocar más del tema, ya que la idea es que conozcan ustedes la actualización en cuanto a este nuevo decreto supremo 001-2021. Este punto se mantiene, no hay ningún cambio. Vamos a tocar las funciones del comité con respecto a los trabajadores nuevos, ¿no? Que es básicamente, y acá lo voy a anotar, lo que mencionaba sobre la inducción, ¿no? Muchos lo conocemos así como la inducción de seguridad y salud en el trabajo, o la inducción para personal nuevo, porque no necesariamente solamente vas a tocar temas de seguridad, también puedes tocar temas de calidad, medio ambiente, temas, por ejemplo, relacionados a las normas de antisoborno, que muchas empresas ya lo están implementando. Lo que mencionaba el artículo 42, las funciones en el 005, decía que se debe de promover, ojo, promover que todos los trabajadores reciban una adecuada formación, instrucción y orientación sobre los riesgos de la seguridad y la salud en el trabajo. Ahora menciona que también se debe de promover, pero que al inicio de la relación laboral, correcto, los trabajadores reciban una inducción, capacitación y entrenamiento sobre la prevención de riesgos laborales presentes en el lugar de trabajo o presentes en el puesto de trabajo. ¿Qué les recomendamos acá? Muy aparte que seguramente muchos de ustedes ya tienen una inducción mínimo de seguridad y salud en el trabajo, también la ley menciona unos 4 cursos mínimos, si se recuerda, ¿no? Menciona que se debe brindar 4 capacitaciones durante todo el año de manera obligatoria. Una de esas capacitaciones, para poder abarcar el entrenamiento, siempre yo les recomiendo a las empresas, es primeros auxilios,
porque todos deben de saber, no solamente los brigadistas. Y el otro curso es prevención y protección contra incendios. ¿Sí? Obvio que estas de acá tienen que ser de manera práctica, ¿correcto? Yo entiendo que estamos en pandemia, pero podemos hacer de manera práctica, manteniendo una distancia, manteniendo los cuidados necesarios para poder atender a una emergencia. Porque, ojo, las emergencias no se acaban, ¿sí? O sea, el hecho de que haya la pandemia no quiere decir que una persona pueda sufrir una emergencia y vamos a tener que atender a esa persona y seguramente vamos a estar en contacto muy cercano. Es por eso que yo les recomiendo llevar cursos de primeros auxilios en tiempos de pandemia. Nosotros ya hemos brindado algunas capacitaciones relacionadas a esto en diferentes empresas, hemos ido hasta Cusco, incluso de manera presencial lo hemos dictado, ¿correcto? ¿Qué más? Menciona que debe de ser presentes en el lugar y puesto de trabajo, es decir, yo le debo de dar la capacitación, la inducción también en el puesto. El Decreto Supremo 024 de minería también menciona en este sentido dos inducciones. Uno que es la inducción que aquellos compañeros que trabajan en minería lo conocen como el anexo 4, pero también tienen el anexo número 5, que es la capacitación en el puesto de trabajo. En pocas palabras, lo que deben de hacer las empresas ahora es copiarse de lo que está en el rubro de minería y llevarlo al centro de trabajo. Es decir, brindo una inducción que puede ser 1 hora, 2 horas, ya la empresa lo define, mínimo yo les recomiendo que sea 1 hora en temas de seguridad con lo básico, y luego una capacitación, un entrenamiento en el puesto de trabajo propiamente, como lo pide ahora como una función, ¿correcto? Recuerden que la función del comité es promover, ¿correcto?, que se haga esto al inicio de la relación laboral, ¿sí? ¿Qué más? La siguiente función está relacionada a que el comité ya realizaba una vigilancia del cumplimiento de la legislación, de las normas legales, como esta de acá, ¿no? Eso quiere decir de que si el comité se va a reunir, muchos me preguntan, ¿y el comité se debe de reunir porque ha salido esta nueva norma? En realidad sí, se va a tener que reunir, ya sea de manera extraordinaria o de manera ordinaria, dependiendo de cuándo sea su reunión. Recuerden que esta norma ha salido hace poco, a ver, no me acuerdo exactamente, creo que ha salido el día, a ver, vamos a ver, el día 29 de enero, el día viernes, ¿correcto? O sea, hace 2 días o más, ha salido. Eso quiere decir, y como muchos tienen las reuniones en los primeros 10 días de cada mes, el comité tiene que tiene que saber, tiene que tomar conocimiento de esta nueva normativa, ¿correcto? No se olviden también que la ley pide capacitaciones, aparte de las 4 normales o 4 obligatorias que pide la ley, capacitaciones para el comité de seguridad, ¿correcto? Y esta encajaría muy bien para una capacitación para el comité de seguridad como una capacitación extraordinaria para ellos, ¿no? Muy aparte de las 4 normales, o para todos los trabajadores y se incluye el comité. Muy aparte, como les decía, de verificar el cumplimiento de las normas legales, normas propias del trabajo, del cumplimiento del reglamento interno de seguridad, igual se contempla en el decreto 001, ¿correcto? Ya no menciona el reglamento interno de seguridad, porque recuerden que ya lo hemos visto en un artículo anterior, ¿no?, donde dice que se debe de vigilar, hacer seguimiento y aprobar ciertos documentos, y dentro de ellos ya mencionaba al reglamento interno, por eso ya no lo menciona acá, y básicamente es igual. Emanuel tiene una pregunta, dice, ¿cuáles son los otros cursos obligatorios? En realidad, Emanuel, la ley de seguridad y el reglamento no contempla, ojo, no contempla cursos obligatorios en nombre propiamente. O sea, no te dice tienes que hacer estos, estos y estos. La organización, el empleador, determina cuáles son los cursos que considere necesarios dentro de esos 4. En realidad, hacer 4 cursos para seguridad a una empresa es bien difícil, van a ser más seguramente. Pero ¿cuáles les recomendamos? Como le hemos dicho, primeros auxilios, prevención contra incendios, ¿correcto? Ayuda mucho a una empresa en este sentido, ¿correcto? Los otros 2 cursos que podrían ser
de importancia para los trabajadores es uno, que conozcan el reglamento interno de trabajo, ¿correcto? Yo les recomiendo que brinden esa capacitación, muy aparte que entreguen el reglamento. La otra es conocer también un poquito de lo que es la investigación y reporte de incidentes, porque recuerden de que ahora que el comité también, bueno, ya desde hace mucho tiempo tiene que participar en la investigación, ¿correcto? También es bueno que los trabajadores conozcan cómo se investiga un accidente, porque a veces los sindicatos que están en las organizaciones creen de que la investigación solamente es echarle la culpa al trabajador, y por obvias razones, como aquellos que trabajamos en seguridad, lamentablemente los accidentes se originan mayormente por los actos de las personas. Es por eso que se recomienda un curso de investigación también. Por ahí pueden agregar cursos del sistema de gestión de seguridad, pueden agregar cursos relacionados, por ejemplo, a las inspecciones, al uso y cuidado de EPPs. Eso ya ustedes lo pueden manejar, pero nunca va a haber unos cursos específicos. Yo les puedo recomendar mínimo estos dos: primeros auxilios y prevención y protección contra incendios. Los demás cursos ya dependen mucho del rubro de la empresa, de cómo se maneja la empresa, ¿correcto? Porque si es una empresa netamente administrativa, donde los documentos son administrativos, ¿para qué le doy un curso de EPPs? No hay mucha razón, ¿correcto? Pero tampoco le daría mucho a lo que es investigación, porque seguramente al ser trabajos de muy poco riesgo, no quiero decir que no exista, pero van a ocurrir, pero van a ser simples o sencillos. Pero depende mucho que al realizar los otros dos cursos más, depende mucho del rubro de las actividades que realiza la empresa. Sí, mi estimado. A ver, ¿qué más? Señorita Kisney, el reglamento interno de seguridad sí es obligatorio que lo apruebe el comité de seguridad. Ojo, ya lo hemos visto en un punto anterior de la norma, ¿correcto? Es obligatorio, ¿correcto? Acá menciona que yo debo de vigilar el cumplimiento. En un punto anterior a las funciones es obligatorio que el comité apruebe el reglamento interno. No vayan a confundir, ¿correcto? Eso está en un punto anterior, ojo. ¿Sí? Así es, Jonathan, ¿no? De acuerdo al proyecto, a las actividades, se determina cuáles son los cursos. Pero esos dos es para todos, ¿no? Prevención contra incendios en todas las empresas, sea administrativa, y con mayor razón puede haber un incendio. Por eso tienen extintores. Y primeros auxilios, porque también puede ocurrir un resbalón, una caída, por ejemplo, que salga sangre de la nariz, algún desmayo. Por eso yo les recomiendo esos dos cursos que lo apliquen para todas las empresas, mínimo. Sigamos, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones del comité? También el artículo 42. Bueno, anteriormente decía que los trabajadores deberían, o sea, el comité debe de asegurarse, correcto, debe asegurarse que los trabajadores conozcan los reglamentos, las normas internas, especificaciones de trabajo, ya sean los procedimientos, los tests, IPRC continuo, cómo se maneja, etcétera, ¿correcto? Ya sean estos avisos o demás avisos escritos o gráficos, ¿no? Por ejemplo, lo que es el uso de señalización, ¿no? Te dice, ¿no? Esto está orientado acá, ¿correcto? Cualquier medio, cualquier material por el cual yo pueda informar al trabajador. Bueno, el decreto supremo 001 básicamente te da lo mismo, ¿correcto? En vez de decir que se asegure, ahora dice promover, ¿no? Promover que los trabajadores estén informados. Anteriormente dice que conozcan, o sea, que deben de saber. Pero sabemos que en las empresas o los trabajadores no todos se lo van a aprender de memoria. Por lo menos el comité se debe de asegurar que se debe de promover que los trabajadores estén informados sobre estos reglamentos, sobre las normas de la empresa, los procedimientos, los PETs, cualquier documento o estándares de trabajo, señalizaciones que vaya a poner la empresa, cualquier documento, por ejemplo el plan de vigilancia, que lo deba de conocer, ¿sí? Debe estar informado sobre el plan de vigilancia de seguridad y salud, del plan de vigilancia del COVID-19, por ejemplo, ¿no? En realidad, como se dan cuenta en este punto de las funciones, no hay mucha variación, cambio de palabras básicamente, pero muy importantes, ¿sí? A ver, ¿qué otra pregunta por ahí tiene José Luis? Dice,
evacuación en caso de emergencia, correcto, José Luis, muy bien, ¿no? Materiales, MAPTEL, incendios, explosiones, sismos, sí. En realidad hay muchas capacitaciones, pero mínimo yo les doy esas dos, porque no todos también manejan lo que son materiales peligrosos, ¿correcto? Y si lo manejan, no todos van a atender esta emergencia, ¿correcto? Pero por lo menos que conozcan el primeros auxilios, prevención contra incendios, o algo mejor, ¿no? Dar una capacitación sobre el plan de respuesta a emergencia que va a abarcar todo esto, ¿correcto? Pero hacer un poquito, profundizar más en cómo usar el extintor, profundizar en cómo yo atender una emergencia, ¿no? El RCP en tiempos de pandemia, una maniobra de Heimlich, qué hacer en caso de una fractura. Ahí profundizar más en las capacitaciones. Otro punto más dice que el nuevo decreto menciona que se debe de promover el compromiso, colaboración y participación activa de todos los trabajadores en el fomento, ¿no? De la prevención de riesgos en el trabajo, ¿no? Anteriormente decía que debe haber capacitación, entrenamiento, concursos, simulacros. Ahora lo que te pide el decreto supremo 001 es que tú fomentes entre los trabajadores la participación en temas relacionados a la seguridad y salud en el trabajo, que promuevas el compromiso de los trabajadores, ¿no? Que no sea solamente como muchos creen del área de seguridad. Todos los trabajadores deben estar comprometidos y una función del comité es cómo compromete a los trabajadores en participar en ello, en las capacitaciones, en los simulacros, en todo ello, ¿correcto? Básicamente, igual sigue siendo una misma función. A ver, ¿qué más? Acá dice, buenas tardes, donde laboro implementaron brigadas de atención frente a COVID. ¿Esto es recomendable? Bueno, estimada Gisela, bueno, en el mes de diciembre fuimos a hacer unos monitoreos ocupacionales a una empresa minera. También brindamos las capacitaciones y la auditoría de la ley en otras. Y por coincidencia tenían un grupo que le llamaban el grupo COVID, ¿no? O una respuesta para atender estas emergencias, ¿correcto? ¿Que es algo bueno? Sí, es algo bueno mientras se cumple, pero recuerden de que el plan de vigilancia de la 972 del 2020 TR no pide que haya un grupo de personas que se encarguen, ¿no? de una respuesta ante temas de pandemia. Quien es responsable es el empleador. Ahora, si la empresa, la organización determina hacer una brigada para temas de la pandemia, no hay ningún problema, ¿no? No hay ningún problema. Lo más importante en la pandemia, bueno, saliendo un poquito de las funciones, pero también es una función del comité, es sensibilizar a los trabajadores que comuniquen cualquier síntoma, cualquier posible contagio entre el COVID-19 para evitar que en el trabajo comience a haber toda una proliferación del virus. Correcto, es básicamente eso. ¿Sí? No hay ningún problema, Gisela, en el caso de que hayan conformado en la empresa una brigada para el COVID-19. Si lo han hecho, está bien. La idea es que funcione. Ese es el objetivo, que se llega, que cumple el objetivo que ustedes han deseado con esta brigada. ¿Correcto? ¿Qué más? Menciona de que el comité, como ya saben ustedes, debe de realizar inspecciones periódicas, ¿no? Eso ya lo sabían. Debe de hacerlo de manera periódica, es decir, que deben de ser planificadas, ¿correcto? Planificadas. Pueden hacerlas una vez al mes, cada 2 meses, cada 3 meses. No especifica la norma cada cuánto tiempo, ojo, ¿sí? Pero que deben de ser planificadas del lugar de trabajo y de las instalaciones. Anteriormente decía de las áreas administrativas. Ahora dice lugar de trabajo, que a buen entendedor es lo mismo, ¿no es cierto? Tenemos que hacer inspecciones del lugar de trabajo. Obviamente el lugar de trabajo implica instalaciones, maquinarias, equipos, etcétera, etcétera, ¿sí? Ojo, si es que nos guiamos al pie de la letra lo que menciona esto, no menciona que el comité debe hacer una inspección del comité de los EPPs, ¿correcto? O sea, si uno lo ve desde el pie de la letra y si el comité realiza, voy a hacer una inspección de equipos de protección personal, acá puede de que el auditor, el fiscalizador te ponga un pequeño paréntesis
porque te está pidiendo la normativa que hagas inspecciones del lugar de trabajo, ojo, del lugar, de las instalaciones, de las maquinarias y de los equipos. No te está pidiendo específicamente de los EPPs, el equipo de protección personal. Así que recomendemos a los miembros del comité que hagan inspecciones, por ejemplo, de los botiquines, de las luces de emergencia, porque eso son las instalaciones, ¿correcto? De si las máquinas tienen o no tienen guarda, si tiene alguna botonera, qué sé yo, así como una guarda, algún sistema de seguridad, etcétera, etcétera. Eso es lo que debe de hacer el comité. A ver, ¿qué otra pregunta? A ver por acá. Gustavo dice, ¿los subcomités de seguridad necesitan hacer un anexo en el comité o manejar que tienen a aislar? ¿No? Ya, Gustavo, con el subcomité vamos a ver más adelante porque también se ha agregado algunos puntos para el subcomité, ¿correcto? Vamos a verlo más adelante, no nos adelantemos. A ver, Gladys dice, buenas tardes. La empresa donde trabajo ya me entregó un reglamento interno donde indica las actividades del comité. Entonces, en base a estas actualizaciones, deberíamos entregar otro reglamento actualizado. Así es, Gladys, ¿no? Como les mencionaba al inicio, ¿correcto? Como les mencionaba al inicio, hay que actualizar el reglamento interno de seguridad. Si es que nos basamos en la ley, solamente en la ley te pide que haya un control de los documentos, ¿correcto? El control lo haces como tú deseas, con una versión, con códigos, como tú deseas. Si la organización determina, por ejemplo, mandar a imprimir solamente las funciones del comité y dárselas al trabajador mediante diciéndole, oye, dame tu reglamento, arrancamos esto, lo pegamos encima de esto, es válido, no incumple la normativa. Si la organización por ahí dice, no, que cómo vamos a arrancar, vamos a romper, mejor actualicemos el reglamento, ¿correcto? Pero recuerden que tiene que haber un nuevo reglamento porque vamos a cambiar las funciones al final de cuentas. Es un artículo, entre comillas, del reglamento interno. Como yo voy a modificar un artículo y es bien largo, bien extenso este artículo, no es 3 párrafos, lo más recomendable es que cambien todo el reglamento, cambien de versión, difundan a los trabajadores. Ojo, no es obligatorio, Gladys, entregar el reglamento interno de seguridad de manera física. Ojo, tú se lo puedes entregar de manera virtual al trabajador, por si acaso. Colgarlo en alguna página, por ejemplo en la página de la empresa, para que el trabajador pueda ingresar cuando considere necesario. No es necesario entregarlo de manera física. ¿Sí? A ver, ¿qué más? La infraestructura, así es, Abel, ¿no? La infraestructura, ¿cómo está? Correcto. No, estimado Jesús, ¿no? Equipo, acá estamos viendo y vamos a subrayar. Menciona sobre el lugar de trabajo, ¿correcto? Lugar. Menciona sobre las instalaciones, maquinarias y equipos. No, podría uno interpretarlo así como tú mencionas, sí, podría hacerlo, podría considerar un equipo de protección personal, pero recuerden, y acá es lo que yo quiero orientar mucho, ¿correcto? Cuando el comité inspecciona, tiene que inspeccionar el 100%, ¿correcto? Por ejemplo, a aquellos participantes que han llevado el diplomado que hicimos el año pasado, les decíamos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una inspección y una auditoría, ¿no? Y les decíamos, ¿no? Una inspección, o sea, por ejemplo, cuando una persona, en mi caso, hace una auditoría de la ley, lo que hace es revisar al muestreo, al azar, algunos documentos, y si se cumple, se asume que todo lo demás cumple, ¿correcto? Si yo voy a hacer una auditoría y voy a revisar, digamos, las condiciones de seguridad y voy y reviso algún extintor, uno que otro, y veo que está con su prueba hidrostática al día, que está inspeccionado, yo asumo que los demás extintores también se encuentran en este estado. En cambio, cuando yo hablo de una inspección, estamos hablando que yo voy a revisar todos al 100% en el tiempo que yo planifiqué esa inspección. Entonces, de que el comité vaya a inspeccionar el equipo de protección personal de todos los trabajadores es difícil, ¿correcto? Para empezar ahí. Pero uno puede considerar como equipo al equipo de protección personal. Podría ser, pero si vemos en definiciones, maquinarias, equipos, son cosas diferentes.
¿Qué más? A ver. Xiomara. Bueno, no vamos a tocar, Xiomara, nada de lo que es el protocolo del COVID-19. Correcto, no lo vamos a ver. Pero recuerden de que la 448 ya fue derogada por la 972 y tienen que haber presentado la nueva normativa al Ministerio de Salud. Roger dice, ¿el reglamento interno de seguridad puede estar en el periódico mural? Roger, puedes hacerlo de la manera que tú quieras, mientras te asegures de que el personal tiene acceso a este documento, ¿correcto? Aunque recuerda que la norma te dice que yo debo de entregar al trabajador al inicio de sus labores el reglamento interno de seguridad. Así menciona la ley. No se olviden de ese punto, al inicio, ¿correcto? Es decir, cuando yo el trabajador, viene un trabajador nuevo a la empresa, yo le hago firmar su contrato, le doy las recomendaciones de seguridad en su contrato o al máximo al día siguiente, ya sea de manera física o virtual, también yo le debo de entregar el reglamento interno de seguridad y el reglamento interno de trabajo. No te olvides de ese punto, por si acaso, ¿correcto? Sigamos. Bueno, acá en este punto de las funciones del comité, menciona que debe de investigar las causas de los accidentes. Igual se mantiene en el decreto supremo 005, ¿correcto? Igual es. ¿Qué más te menciona sobre el decreto supremo 001? Que debemos de verificar el cumplimiento y eficacia de las recomendaciones para evitar la repetición. Es decir, el comité debe de verificar que se cumplan las recomendaciones que dio tal vez el ingeniero de seguridad, que dieron los que participaron en la investigación. ¿Correcto? ¿Sí? Para evitar que se repita. Tercero, menciona que se debe hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones de trabajo y del medio ambiente. ¿No? Anteriormente mencionaba que se debe de velar porque se lleven a cabo las medidas adoptadas y examinar su eficacia o su eficiencia. ¿Correcto? Este punto de acá ya no está. O sea, el comité ya no va a examinar si es eficiente o no la acción que se tomó anteriormente, ¿correcto? Lo que sí se debe de asegurar es que se cumpla lo que yo estoy indicando que se va a hacer para evitar la recurrencia del accidente. En pocas palabras, casi se mantiene la función del comité relacionada a las investigaciones. No se olviden, el comité investiga, participa en la investigación, ¿correcto? Te ayuda a tomar medidas, a tomar tal vez alguna, qué sé yo, una acción para mejorar, para evitar que se repita, para mejorar las condiciones de trabajo, ¿correcto? Es lo que sigue haciendo el comité. Ahora, si hay alguna pregunta por ahí de que si el comité, todos los miembros del comité participan en la investigación, no. No, lo que menciona es que los miembros deben de participar. Yo puedo agarrar y les recomiendo que agarren siempre a los miembros de la parte trabajadora. ¿Por qué de la parte trabajadora? Porque casi siempre en la investigación está el ingeniero de seguridad, el jefe del área, y seguramente ellos participan o representan a la parte empleadora. Así que coloquen a miembros de la parte trabajadora. Puede ser uno, pueden ser dos, lo que ustedes indiquen o lo consideren. ¿Sí? Sigamos. Si no, no nos va a alcanzar el tiempo que tenemos planificado. Ya va a ser casi 1 hora. Sigamos. A ver. ¿Qué más? Bueno, también menciona o mencionaba anteriormente que el comité debe de analizar y emitir informes. Ahora lo que dice, lo que menciona, es que debe de revisar mensualmente, ¿no? Como les decía, seguramente muchos de ustedes ya lo hacían, ¿no? El ingeniero de seguridad presenta las estadísticas todos los meses y eso se plasma en el acta del comité. Bueno, ahora sí lo menciona claramente la 001, donde dice que debe de revisar mensualmente las estadísticas de seguridad, ¿correcto? Estadísticas que relacionan los accidentes, los incidentes, las enfermedades profesionales que hayan ocurrido, cuyo registro y evaluación son constantemente actualizados por la unidad orgánica, ¿correcto? También debe de colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios, es supervisor de los servicios de seguridad y la asistencia, asesoramiento al empleador y al trabajo. No se olviden que el comité es un organismo paritario
que también asesora al empleador. Ojo, también debe ser parte de sus funciones. No es que el comité solamente pide y el empleador da y da y da. No es nada, no es solamente eso parte de las funciones del comité, ¿correcto? ¿Cuál ha sido el cambio acá? En las estadísticas básicamente es que en vez de que analice e emita algún informe, ahora lo que hace es revisar las estadísticas, ¿correcto? Y en base a las estadísticas, obviamente el ingeniero de seguridad lo que va a hacer es informar cómo está el trabajador, si ha habido un accidente, en qué estado se encuentra, si sigue o no de descanso, porque eso se va a plasmar en las estadísticas de seguridad y salud en el trabajo, ¿correcto? Se va a plasmar estos puntos en las estadísticas. Si tienen alguna pregunta, por favor no se olviden a través del chat del Facebook, realícenla. No se olviden que también vamos a colgar el video en el YouTube. Ahora vamos a ver lo que tienen que reportar a la máxima autoridad. Vamos a hacerles recordar por si acaso que el empleador solo reporta al Ministerio de Trabajo, no se olviden, solamente reporta, solamente va a reportar lo que son incidentes, o acá, accidentes mortales y incidentes peligrosos. No se olviden de esto. Esto no ha variado. ¿Correcto? Esto es lo que reporta el empleador al Ministerio de Trabajo. O sea, si hay una persona que sufre un accidente en el trabajo y se fractura la pierna, eso no lo reporta, porque eso es un accidente de trabajo. No es un accidente mortal ni un incidente peligroso. ¿Quién es el responsable de reportar esto? Es el organismo, en este caso el Ministerio de Salud, la clínica particular donde va a ser atendido el trabajador. Ellos son los responsables de reportarlo, el empleador no. Ahora, ¿qué menciona dentro de las funciones? Básicamente es lo mismo, ¿correcto? Es lo mismo, no ha cambiado nada básicamente. Ahora ustedes dirán, pero acá hay 4 puntos y acá hay 3, porque el tercer punto, que es este, está acá, en este punto de acá lo han puesto, nada más. Pero, para hacerles recordar, reportar a la máxima autoridad del empleador, ojo, no al ministerio, del empleador, accidentes mortales, incidentes peligrosos, ¿sí? De manera inmediata. Reportar a la máxima autoridad del empleador la siguiente información: el accidente mortal, el accidente peligroso, de manera inmediata, la investigación de cada accidente mortal, medidas correctivas adoptadas dentro de los 10 días de ocurrido. Las actividades del comité son con las estadísticas de accidentes, enfermedades trimestralmente. Entonces, primera función del comité: reportar a la máxima autoridad del empleador. ¿Quién es la máxima autoridad del empleador? Seguramente el gerente general. Y en muchas empresas sabe ocurrir de que el gerente también es miembro del comité de seguridad y muchas veces también el presidente. Así que por esa parte ya lo está cumpliendo, entre comillas, de cierta manera. ¿Qué va a reportar? No se olviden, accidentes mortales e incidentes peligrosos. Eso se reporta a la máxima autoridad de la empresa. También se va a reportar la investigación de los accidentes, las medidas correctivas, el análisis de causa en un plazo de 10 días de ocurrido el accidente. Y las actividades del comité con las estadísticas de accidentes, enfermedades, incidentes peligrosos o incidentes en general trimestralmente. ¿Correcto? Es lo que va a reportar la organización, perdón, el comité de seguridad. ¿Qué más qué otra más es la función del comité? Bueno, se supone que el comité se reúne y en un libro de actas llena todos los acuerdos, la fecha de reunión, quienes han estado presentes y todo lo demás se mantiene. ¿Correcto? Este punto de acá se mantiene. Llevar el control del cumplimiento de los acuerdos registrado en el libro de actas del comité. No se olviden, por si acaso, para algunos, de que no en los cursos anteriores no le hemos dicho porque no, bueno, son antiguos, llamémosle así, pero desde el año 2020 en la ciudad de Arequipa, correcto, el TUPA menciona de que el libro de actas del comité debe de ser visado por el Ministerio de Trabajo, correcto,
no se olviden eso. Para que el Ministerio de Trabajo pueda visar el libro de actas del comité, ustedes deben de pagar al Banco de la Nación un monto, deben de pegar el acta de instalación en el libro del comité y dejar una primera hoja vacía, es lo que menciona. Yo les recomiendo averígüenlo, correcto, para que puedan legalizar el libro de actas ante el Ministerio de Trabajo en la ciudad de Arequipa, y lean el TUPA de cada ciudad. En Juliaca, por ejemplo, igual sucede, y no solamente se legaliza el libro de actas, también el libro de elecciones y el reglamento interno del trabajo. Así que les recomiendo lean el TUPA, acá le voy a escribir, lean el TUPA de cada región para que sepan si están en la obligación de legalizar su libro de actas del comité. Otro de los puntos que no ha cambiado tampoco es que se debe reunir de manera ordinaria mensualmente el comité de seguridad, o de manera extraordinaria en el caso de que haya algún accidente de gravedad, ¿correcto? Si el comité o la organización determina que se reúne para cualquier tipo de accidente, no hay ningún problema. Pero recuerden que hay dos tipos de reuniones: ordinarias, que se llevan mensualmente en los primeros 10 días, ¿correcto? U 8 días. Y las reuniones extraordinarias es que cuando llamemos así, cuando hay algo de gravedad o revista mucha importancia para la seguridad y la salud de los trabajadores, temas de la pandemia, por ejemplo, se va a reunir de manera extraordinaria. A ver, Gustavo acá menciona. ¿Cómo estás, Gustavo? Dice: en el caso de que solo hay un supervisor de seguridad, no es obligatorio el libro, ¿cierto? Estimado Gustavo, la normativa, ojo, la normativa menciona que es, así como tienes el comité, y si son menos de 20 trabajadores, tú tienes un supervisor, ¿correcto? Y debe haber en algún documento en el cual se tenga que imprimir, establecer los acuerdos que tiene el supervisor con la gerencia o con el máximo representante en esa unidad operativa, ¿correcto? En este caso, la ley, y nosotros hemos hecho la consulta al Ministerio de Trabajo, recomienda al ministerio establecer un libro, entre comillas un libro, pero ojo, pueden ser hojas sueltas, ¿sí? Una hoja simple en la cual muestre evidencia de que se ha reunido por lo menos una vez al mes el supervisor con la gerencia o el máximo representante de la unidad operativa, ¿correcto? Bueno, en tu caso te menciono unidad operativa porque sé que tienes varias sucursales en el Perú, ¿correcto? Pero se reúne con la manera operativa, y eso lo vamos a ver más adelante cuando menciona a los subcomités, ¿correcto? Pero en ese punto no menciona, ojo, la ley, que yo deba de legalizar el libro del supervisor, porque no existe, la ley no menciona un libro para el supervisor, ¿correcto? No menciona, pero personalmente yo se los recomiendo. Hagan un libro en vez de llevar hojas sueltas porque se pueden perder, y este libro ahí coloquen las reuniones que tienen con el máximo representante, ¿correcto? Abel, ¿el libro de actas está normado? ¿A qué te refieres, Abel, si está normado? A ver si me puedes especificar un poquito. ¿A qué te refieres si está normado o no normado? ¿Sí? ¿Alguna pregunta más, Gustavo? ¿Ya? Entonces, el libro del supervisor no existe. O sea, la ley no menciona libro del supervisor. Lo único que menciona es libro de actas del comité, ¿correcto? Pero les recomiendo que tengan un libro en el cual sea del supervisor. Coloquen ahí todas las reuniones. Este libro del supervisor no va a ser legalizado. ¿Por qué razón? Porque no hay, ojo, no hay una, llamémosle así, una instalación entre comillas del comité. Porque el Ministerio de Trabajo te pide que coloques la instalación del comité, pegues la instalación del comité, y en este caso no hay instalación del comité. Pero yo les recomiendo coloquen eso ahí, háganlo. No, Gustavo, el libro no se cambia de manera anual. El libro se sigue llenando, se sigue completando hasta que se termine el libro. Se culmina el libro y se vuelve a habilitar un nuevo libro. Recuerden que si es del comité, este tiene que ser legalizado nuevamente con el Ministerio de Trabajo, por lo menos en la ciudad de Arequipa, Juliaca, no me acuerdo en qué otras ciudades más, ¿correcto? Ahora, por ahí me dicen, ¿y qué pasa si mi libro se acaba y mi comité dura 2 años? Pues no, y mi libro era pequeñito y se terminó al año, o al año y un mes.
bueno, se pega el acta de instalación que ocurrió hace un año y un mes en el nuevo libro y eso se manda a legalizar. Correcto, no hay ningún inconveniente en ese sentido. Ahora, si Abel, tu pregunta está relacionada a que si el libro tiene alguna característica, no, es un libro, acá tengo alguno, esperen un momento. Sí, ojalá que lo puedan ver. Acá yo tengo este libro, es un cuaderno que parece de contador, ¿no? En el cual están las selecciones. Tengo acá el acta de la gerencia del Ministerio de Trabajo, ¿no? El acta de instalación del comité que me lo legaliza. ¿Correcto? Esto es un libro, no es un cuaderno cualquiera, no es algo de que yo tenga que hacerlo. Es más, la ley también dice que ese libro puede ser llevado de manera virtual, pero como ahora te están pidiendo que lo legalices, es un poco difícil hacer esto, ¿no? Así que lo más común es hacerlo de manera física, ¿correcto? Liz, ¿cuánto tiempo debo de guardar los libros de actas? Bueno, Liz, los libros se van a guardar por lo menos 5 años. Correcto, por lo menos 5 años, porque eso ya lo establece la ley, ¿no? Nos estamos saliendo un poquito del tema, pero son 5 años que se guardan todos los documentos relacionados a seguridad que no impliquen accidentes, enfermedades, exámenes médicos, ¿correcto? Continuamos. Elecciones de los representantes. Bueno, ya hemos terminado todas las funciones del comité. Recuerden que ha habido algunos cambios. Básicamente no es de que haya habido muchos, pero sí ha habido cambios. Uno de los cambios es de que yo debo de incluir en las reuniones las estadísticas, debo de incluir el seguimiento de mi programa anual de seguridad, de mi programa anual de capacitaciones, del servicio de seguridad. Debo de aprobar el plan anual de seguridad y salud en el trabajo, que es como un manual del sistema de seguridad. Esos son los cambios que básicamente son los cambios relacionados a las funciones del comité, ¿correcto? Sí, Lourdes, son 2 libros diferentes. Uno es de actas del comité y otro es el libro de las elecciones del comité. Son 2 libros diferentes y eso lo menciona el reglamento de seguridad por si acaso. Son 2 libros diferentes. ¿Qué más? Gladys dice, ¿el supervisor de seguridad debe reunirse mensualmente con la gerencia o solo cuando hay urgencia? No, se reúne mensualmente, Gladys. ¿Sí? Se debe guardar se debe reunir mensualmente. Y no se olviden, todos los documentos de seguridad se guardan 5 años, por si acaso, con excepción de lo que son accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales y los exámenes médicos. Para, bueno, no dejarles en el aire y decir cuánto tiempo se guarda. Bueno, se guardan 10 años, 20 años y 40 años. Accidentes, enfermedades y EMOS, ¿no? Los exámenes médicos, para que se acuerden. Y 5 años, todos los demás documentos relacionados a seguridad y salud en el trabajo, por si acaso. Muy bien. Ahora vamos a ver lo que menciona el 001 con respecto a las elecciones de los representantes. Vamos a tomar un poquito de agua. ¿Cuáles son las elecciones de los representantes del comité? Muy bien, acá sí ha habido algunos cambios entre la 005 y la 001, ¿correcto? Y acá menciona lo siguiente, dice, los trabajadores eligen a su comité, ¿correcto? La norma anterior, o el decreto supremo 005, solamente mencionaba que se elige al comité, ¿correcto? Y creo que con esto Gustavo va a responder tu pregunta si debo tener un libro o no, ¿correcto? Para el supervisor. La nueva normativa establece lo siguiente. Los trabajadores eligen a sus representantes titulares y suplentes ante el comité o al supervisor, ¿correcto? O sea, ya agregó al supervisor, porque eso en muchas empresas no lo tenían claro, ¿no? Decían, ¿quién es el supervisor? Ah, que sea tal persona. Y no era así. Lo que te decía el reglamento de seguridad, solo que algunos lo malinterpretaban, tal vez porque no estaba escrito muy claramente, pero el supervisor de seguridad también es elegido entre los trabajadores. Es muy diferente, y voy a ponerle comillas, al ingeniero de seguridad, ¿correcto? ¿Por qué lo pongo entre comillas al ingeniero de seguridad? Porque no existe ninguna normativa, excepto minería, que pida que sea ingeniero de seguridad, ¿correcto?
el Ministerio de Trabajo, el Reglamento de Seguridad y la ley no menciona ingeniero, ¿correcto? Entonces muchas personas confundían al supervisor como el ingeniero y contrataban ese trabajo de un tercero y le decían, tú eres el supervisor, tú eres el ingeniero, y no es así. Los trabajadores eligen al comité y si son menos de 20 trabajadores, eligen al supervisor, ¿correcto? Algo más que les quiera adicionar acá, ¿sí? Algo más que les voy a adicionar que muchas empresas están incumpliendo, ¿sí? ¿Qué es? Que los miembros del trabajador por parte del comité o el supervisor de seguridad, si son menos de 20 trabajadores, no debe de ser personal de confianza o de dirección. Y el Decreto Supremo 001 lo vuelve a reiterar, por si acaso, ¿correcto? No está en este artículo, si no lo menciona en este artículo, pero lo vamos a ver más adelante. Acá ya lo está mostrando, ¿no? Con excepción del personal de dirección y de confianza. El 001 lo vuelve a mencionar, así que representantes del trabajador ante el miembro del comité, ya sea titular o suplente, y el supervisor de seguridad no puede ser personal de confianza y de dirección. Acuérdense de esto, no puede ser. Ahora, ¿qué pasa, no, en las elecciones? ¿Qué es lo que cambia acá en las elecciones del comité? Recuerden de que quien se hace cargo de las elecciones, y acá lo mencionaba el 005, es la organización sindical. Pero ¿qué pasa cuando, decía, ¿no? ¿Qué pasa cuando el sindicato no lo hace? El empleador lo asume. Pero en ese tiempo, en ese entonces, antes del 29 de octubre para atrás, la organización lo que hacía era enviar una carta al sindicato, sí lo había, indicándole que se tenía que conformar el comité de seguridad, pero no se establecía fechas para ello, ¿correcto? En cambio, ahora en la 001 ya se establece fechas, ¿correcto? ¿Y cuál es esa fecha? 30 días de recibido el pedido. Acá está, ¿correcto? Eso quiere decir, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? De que el empleador comunica al sindicato llenando el formulario 1 o el formato número 1, por si acaso son 11 formatos, si no me equivoco, para la empresa privada, para las elecciones. Otro punto acá antes que me olvide. En la normativa, en el decreto 001, menciona de que el Ministerio de Trabajo va a elaborar un procedimiento para la conformación del comité. Ojo a esto. Eso quiere decir que en los próximos días, no se sabe cuándo, pero el ministerio está en la obligación de elaborar un procedimiento para conformar el comité, ¿correcto? Nosotros lo que hemos hecho, y esto ya estaba en el año 2020, para aquellos que no sabían, ya había un procedimiento para conformar el comité, pero para la parte pública, ¿correcto? ¿Sí? Bueno, en nuestro portal académico, ahí hemos subido este formato, este modelo, ¿correcto? Por si acaso. Bueno, sigamos. Entonces, ¿qué sucede? La organización le brinda al sindicato, al mayoritario, y le dice, oye, tenemos que conformar un comité de seguridad y salud de trabajo porque la ley, el reglamento le exige según tales artículos. Tiene 30 días calendario el sindicato para poder convocar a las elecciones, es decir, establecer todo el cronograma de las elecciones, ¿correcto? O menciona acá, o incumpla el cronograma sin retornarlo en un plazo máximo de 5 días hábiles, ¿correcto? ¿Por qué razón? Porque después manda el sindicato otro, o el empleador manda otro documento estableciendo el cronograma de cómo se va a establecer en base a lo que el sindicato le ha indicado, ¿correcto? O sea, tenemos dos causales por las cuales el sindicato ya no puede hacer o tres, mejor dicho, ya no puede asumir las elecciones. Una, cuando no hay sindicato, que es el primero, ¿correcto? O sea, cuando no hay sindicato, el empleador asume eso. Segundo, cuando a los 30 días de haber solicitado que conforme el comité no lo hace, o incumpla el cronograma sin retornarlo en 5 días siguientes. Esos son los tres casos en que el empleador asume la responsabilidad de conformar el comité, ¿correcto? A ver si hay alguna pregunta. Luz, luego vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver ese punto que tú me dices, qué diferencia hay entre un programa y el servicio de seguridad. A grosso modo, el programa anual Luz, el programa anual de seguridad, son las actividades que la organización establece para el cumplimiento, la mejora y el seguimiento de todo lo que es seguridad y salud en el trabajo,
correcto, ese es el programa anual. En cambio, ¿dónde está? El servicio de seguridad, correcto. Recuerden que eso ya salió del plan COVID. El servicio de seguridad está conformado por el ingeniero de seguridad, entre comillas, o el área encargada de identificar los peligros y riesgos, el médico ocupacional. Entonces, el servicio de seguridad implica una vigilancia médica, implica las inspecciones, digamos, de las instalaciones. Ese es el servicio de seguridad, ¿correcto? Y salud en el trabajo. A ver, ¿qué más? Menciona acá, Jesús dice, si la empresa es nacional y tiene sucursales en provincias, con menos de 20 trabajadores, pero en general son mucho más trabajadores. A ver, pues Jesús, ¿son menos o son más? No puede... A ver. Ya. Eso lo vamos a ver ahorita, Jesús, ¿sí? Para ayudarte. Si una empresa tiene varias sucursales y en estas sucursales son menos de 20 trabajadores, tiene la opción de conformar supervisores en cada una, ¿correcto? Conforma supervisores. Y puede establecer un comité principal en el lugar donde haya más trabajadores, ¿correcto? Sí, pero tiene que establecer un comité. ¿Y por qué comité? Porque recuerden que estos trabajadores que están en las demás sucursales al final son trabajadores de la empresa y forman más de 20, por si acaso. ¿Qué pasa si el empleador no convoca elecciones? En realidad, Sara, si el empleador no convoca elecciones, es considerado una falta grave, si no me equivoco, o muy grave para el Ministerio de Trabajo, ¿correcto? Porque una de las, llamemos así, uno de los compromisos de la alta gerencia es garantizar la participación de los trabajadores en la seguridad y salud del trabajo, ¿correcto? Y esa participación es justamente elegir a sus representantes. Así que estaría cometiendo una falta grave, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasa si no convoca? Bueno, primero que el empleador se arriesga a la multa, ¿correcto? Y luego va a tener que convocarla. Se presta a que algún trabajador vaya a su UNAFIL y se queje, ¿correcto? A eso se presta. ¿Qué más menciona sobre las elecciones del comité? Bueno, anteriormente, si se acuerdan, mencionaba de que debería de haber 15 días hábiles, ¿correcto? Desde que salen los candidatos aptos hasta el día de las elecciones, ¿sí? O sea, desde que la Junta Electoral establece cuáles eran los miembros aptos, hasta el día de elecciones 15 días hábiles. Ahora ya no hay eso, ya no existe esto, ¿no? Esto ya no hay. ¿Qué menciona ahora? Dice, una vez cumplidos los plazos correspondientes, es decir, esos 30 días desde que el empleador le dice ¿cómo se llama? Al sindicato, le dice, tenemos que conformar, que el sindicato puede tomarse solo 5 días también, correcto, puede ser 5, 10, 20, máximo 30 días o 5 días de incumplimiento. Una vez que se tiene, pasan 10 días, correcto, 10 días hábiles y se conforma el comité o se realiza el acto electoral. Esa es la diferencia, correcto. O sea, ya no tengo que esperar a los candidatos aptos para hacer las elecciones. Desde que el sindicato indica que se van a hacer elecciones, ¿correcto? Desde ese momento puedo yo establecerlo en 10 días para poder, 10 días hábiles, ojo, para poder hacer el proceso electoral de las elecciones del comité. Ese es un gran cambio que ha habido en las elecciones del comité. Otro cambio que también me decían, ¿no? Y hace poco me llamaba una empresa y me decía, ¿cómo hago yo si están haciendo trabajo remoto y tengo que conformar el comité? Lamentablemente antes mencionaba la ley de que yo debería de presentar la firma del trabajador en las elecciones, ¿no? En la ánfora o en la, llamemos así, donde vota el trabajador. Yo debo de registrar la firma. Ahora indica que las elecciones del trabajador, ¿sí? Del trabajador ante el comité o el supervisor puede ser de manera no presencial, es decir, a través de una manera virtual, mientras se cumpla el voto secreto y directo, ¿correcto? ¿Sí? Y recuerden, no participa el personal de dirección y confianza, lo vuelvo a repetir, acá ya lo menciona, si bien no lo mencionaba en los artículos anteriores, en los puntos anteriores, lo menciona acá. Acuérdense, ahora es válido hacer las elecciones del comité de manera virtual. Ya no hay excusa de que estamos en pandemia, que
que no los puedo reunir para hacer las elecciones. Ya no hay esa excusa. Ahora yo tengo que hacer las elecciones del comité o del supervisor o del subcomité de manera virtual, mientras ofrezcas, ojo, la votación secreta y directa del personal. ¿Correcto? Sí, no se olviden. Aníbal, lamentablemente no tenemos mucho tiempo para explicar todo esto. ¿Correcto? Más adelante vamos a brindar un curso ya específico del comité donde vamos a dar ejemplos, ya va a ser más extenso. Lamentablemente ahorita no tenemos mucho tiempo. Solamente hemos programado 2 horas, nos queda 45 minutos. Si nos da tiempito, Aníbal, te prometo que lo hablamos. Correcto, que lo vamos a hablar. ¿Sí? ¿Qué más? A ver, Gustavo dice, en el caso de tercerizar un trabajo y ese trabajo involucra más de 20 trabajadores, ¿tiene que elegir su comité? Ah, ya. Gustavo, recuerden que los trabajadores son los que están en planilla. ¿Correcto? Eso quiere decir que si tú subcontratas a un tercero para hacer un trabajo, son del tercero, no son tus trabajadores, ¿correcto? En cambio, en minería sí implica. En minería menciona que el comité está conformado si son más de 20 trabajadores, incluido las contratistas. Es una pequeña palabra, pero eso menciona en el reglamento de minería, por si acaso, ¿no? Es por eso que todas las mineras tienen comité y casi siempre hacen participar a las contratas, ¿no? Hacen participar. ¿Qué más? Bueno, ¿qué otro punto más? Eso es todo en temas de lo que son las elecciones del comité. Luego les voy a mostrar en los formatos, vamos a ver, porque de ahí salen esos 5 días que pregunta Aníbal, ¿no? ¿A qué se refiere? Acá vamos a retroceder un poquito a estos 5 días. O incumpla el cronograma sin retornarlo en un plazo máximo de 5 días. Aníbal, vamos a satisfacerte, como a todos queremos, ¿sí? Cuando uno presenta, y acá voy a presentar esto porque este cronograma, porque al final es público, es del gobierno. A ver, acá está, creo que es este. Ajá, acá está. A ver, déjame un momento. Seguramente ustedes lo van a ver un poco atrasado, pero acá está. Este es el proceso de elecciones, es decir, es el cronograma, ¿correcto? El cronograma para las elecciones del comité. Este cronograma es del ministerio, como pueden ver ahí, del ministerio de, a ver, no lo leo muy bien yo, del ministerio de promoción, o sea, del ministerio de trabajo, ¿correcto? Por ahí alguien me decía, no, esos 15 días hábiles, no, antes, no es desde los aptos. Bueno, y acá en las fechas puedes ver, acá te mencionan días, ¿correcto, Aníbal? ¿Sí? Acá te mencionan fechas y días que establece, ojo, que lo establece el sindicato, porque el sindicato establece eso si lo hay, ¿correcto? ¿Qué se refiere a esos 5 días? Regresamos a las diapositivas para que me puedan entender. Los 5 días que menciona acá la norma, estos 5 días se refiere a que no se cumpla estos 5 días del cronograma, es decir, yo le pido al sindicato que establezca todo el proceso electoral, que me diga cuál es el cronograma. Entonces el sindicato, el primer caso, los 30 días, dice, oye señores, vamos a tener que establecer un comité de seguridad, ¿sí? Para ello él tiene 30 días, ya sea para publicarlo en el periódico mural, llamar a persona por persona, en las reuniones del sindicato, la manera que él crea, comunica. Pero tiene 5 días para poder presentar ese cronograma. ¿Correcto? A ese cronograma se refiere 5 días hábiles para presentar el cronograma de las elecciones del comité. Eso quiere decir de que si el sindicato comunica a los trabajadores, por si acaso, al 10º día comunica, tenemos que conformar elecciones, vamos a elegir a 3 miembros, 4 miembros, 5 miembros, 6 miembros, qué sé yo, por parte del trabajador. ¿Correcto? Una vez comunique, él tiene que presentar ese cronograma de la ejecución, llamémoslo así, de las elecciones al empleador en ese plazo de 5 días. Si no lo hace, el empleador asume automáticamente las elecciones. A eso se refiere. Muy bien, satisfecho, Aníbal. Al final contestamos tu pregunta. Roger, a ver,
A ver, Lore dice, ¿cada qué tiempo se realiza la elección del supervisor? Bueno, ahí te respondió Roger, estimada Lore, y que son de 1 a 2 años, ¿correcto? De 1 a 2 años, no es OA, por si acaso, ¿sí? No confundan, a veces las palabras, una palabra puede cambiar todo. Es muy diferente decir 1 o 2 años o decir de 1 a 2 años. La ley dice de 1 a 2 años. O sea, yo puedo establecer mi comité 1 año y medio, ¿no? Y algunas organizaciones lo hacen. ¿Por qué? Porque, digamos, yo creo la empresa en el mes de junio, correcto, en el mes de junio, y como en junio ya tengo la empresa, tengo que conformar el comité o el supervisor. Entonces tengo julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y agarro lo demás del otro año para que recién, llamémosle así, en el año 2022, en enero, ya convoco elecciones y empecé en enero, terminé en diciembre, ya sea 1 a 2 años. Así que no vayan a confundir por ahí. A ver, Micaela dice, ¿qué pasa si parte del comité es cesado? Tienes que conformar nuevo comité, estimada Micaela. Si no hay miembros, ya sea titulares y suplentes, por parte del trabajador, se convoca a elecciones nuevamente. ¿Qué más? A ver. Sí, Micaela, se elige a todos los trabajadores. O sea, todo lo que sean representantes del trabajador son solamente trabajadores, ¿correcto? Son solamente trabajadores, titulares y suplentes. Y no se olviden, ¿sí? No se olviden de este punto de acá. No deben de ser de dirección o de confianza. No deben ser. Si es que hay un representante del trabajador que es personal de dirección o de confianza, inmediatamente queda anulada esa. No es válido para el Ministerio de Trabajo, para SUNAFIL. Esas elecciones no sirven. Ojo, ¿sí? Ojo por si acaso. Bueno, Washington, ¿tienen algún beneficio? Bueno, alguno de los beneficios que menciona la ley es que se les da una, llamémosle así, tienen 6 meses, no 6 meses, perdón, tienen días, 30 días para poder realizar actividades del comité, igual se les paga su sueldo, ¿correcto? Básicamente, ¿no? O sea, no pretendan de que si yo soy miembro del comité me tienen que dar un sueldo más, no es así, ¿correcto? No es así. Básicamente es esa, ¿no? O sea, digamos, si yo tengo que viajar a un lugar para hacer funciones del comité, yo lo hago, pero el empleador me paga por eso, porque estoy trabajando, ¿correcto? ¿Sí? ¿Qué más? Sigamos. Conformación del comité. ¿Cómo está conformado? Bueno, como ya sabemos, el comité está conformado de manera paritaria, mínimo por acá 4, máximo 12 miembros. ¿Correcto? Esto es lo que conforma el comité de seguridad. ¿Qué quiere decir? Que van a ser 2 o máximo 6 representantes de los trabajadores. No se olviden, esto no ha cambiado. Trabajadores. Ahí está. ¿Sí? Entonces, son 4 y 12. No varía nada. La ley se mantiene. Existe un presidente, existe un secretario y los demás miembros. ¿Qué cambia? Cambia lo siguiente. La ley mencionaba anteriormente de que cuando se hacen las elecciones para escoger al presidente, recuerden que el presidente igual se escoge entre los miembros del comité, ¿correcto? Igual el presidente y el secretario. Pero cuando no se ponían de acuerdo ambas partes de quién va a ser el presidente, ¿correcto? Ojo, cuando no existía, el presidente del comité anterior indicaba o decía quién era. O sea, el presidente anterior asumía esa responsabilidad y determinaba como último voto. Eso ya no existe. Ahora, ¿qué se hace? Cuando ambas partes no se pongan de acuerdo en quién es el presidente, lo que hacen es a sorteo. Digamos, voy acá a usar una diapositiva vacía mejor para poder explicar esto. Ahí está. ¿Sí? Digamos, yo tengo una organización, para no dibujar mucho y disculpen mis dibujitos, ¿sí? Tengo 2 representantes del empleador. ¿Sí? Hubo las elecciones, tengo acá 2 representantes del trabajador. Tiene que ser paritario. Recuerden, o sea, de igual a igual. Mínimo 2, máximo 12. En este caso estoy cumpliendo con mínimo 4, con 4 representantes, empleador y trabajador. Se reúne el comité en el acta de instalación y dicen, muy bien, hay que escoger al presidente de uno de ellos.
correcto, de uno de ellos yo voy a escoger al presidente. Entonces el empleador dice, ya, yo quiero ser presidente, pero el trabajador dice, no, yo quiero que sea él, ¿no? Hacen las elecciones y quedan empates, correcto. Primera sesión, primera reunión. Vuelve a reunirse el comité por una segunda vez, una segunda sesión. Vuelven a decir, a ver, señores, vamos a volver a reunirnos para establecer quiénes son los miembros, quién es el presidente del comité. Muy bien, hagamos los votos, levantan la manito y vuelven a repetirse, o sea, no hay desempate, sigue siendo la misma cantidad. ¿Qué menciona? En la segunda sesión, hasta la segunda sesión, ¿sí? En las dos sesiones sucesivas, la designación, es decir, yo tengo que agarrar ya en la segunda sesión, hago un sorteo entre el presidente y determino quién es. Yo sorteo entre los dos y salió elegido el trabajador como presidente. Por tal motivo, el empleador es el secretario. ¿Correcto? Así es como pide la ley. Si es que salió el presidente por parte del trabajador, el secretario deberá ser por parte del empleador. Al revés, si salió presidente el empleador, yo deberé escoger al secretario al trabajador. Ojo, esto solamente aplica si es que no se ponen de acuerdo, ¿correcto? Pero si hay una reunión y al final determinamos que el trabajador tiene todos los votos, 3 votos en este caso de este ejemplo, ya pues no tengo que cumplir eso, ahí doma queda. Pero cuando no se ponen de acuerdo en escoger al presidente del comité, no se pongan de acuerdo, tengo que esperar hasta la segunda sesión. Terminada la segunda sesión, yo hago un sorteo para escoger al presidente. Si el presidente sale por parte del empleador, automáticamente el secretario es por parte del trabajador y viceversa. Si el presidente sale por parte del trabajador, el secretario es el empleador. ¿Correcto? ¿Sí? Sigamos. Vamos a continuar. A ver, ¿qué otra pregunta más hay por acá? A ver, si los suplentes son trabajadores, bueno, se supone que los suplentes van a ser trabajadores para el trabajador, ¿no? Ese punto. Eduardo, a ver, ¿tienes capacitaciones específicas para el comité? Sí, Eduardo. ¿Qué capacitaciones? Una es esta, ¿correcto? Que no llamémosle así el reglamento. Las funciones para el comité, perdón, las capacitaciones para el comité, y acá voy a aprovechar esta diapositiva. ¿Cuáles van a ser? Acá voy a borrar esto. ¿Qué capacitaciones se les brinda al comité? Ojo, es lo que yo les recomiendo, ¿ah? No es una obligación. ¿Qué les recomiendo? Primero, sus funciones. Funciones del comité. ¿Qué otra más les recomiendo? Estadísticas. Otra más, investigación de accidentes, incidentes. ¿Qué otra más podría ser? Inspecciones, porque recuerden que también tienen que ser inspecciones periódicas, ¿no? Entonces, que conozca esto el comité de seguridad, sus funciones, las estadísticas, las inspecciones, las investigaciones. A ver, ¿qué otra más podría ser? Ah, las auditorías. ¿Sí? Debe de participar, debe de conocer, ¿no? No vaya a ser de que haya una auditoría de la ley de seguridad. Quien les habla, por si acaso, es auditor autorizado, ya por 6 años ante el Ministerio de Trabajo. ¿Y qué sucede, no? Que va a hacer la auditoría y luego les pide, ¿no? El auditor, oye, tiene que venir algún miembro del comité porque tiene que estar participando, ¿no? Y resulta que el miembro del comité que llama es un poco hablador y que me comienza a hablar y al final termina perjudicando a la empresa. Que es siempre bueno que sepa el comité de seguridad cómo son las auditorías, ¿no? Principalmente es una auditoría de certificación, principalmente en ellas, ¿no? Aquellos que saben que han pasado, ¿no? Que han pasado auditorías, no es muy bueno que haya muchos habladores en estas auditorías, ¿no? Pero eso es lo que yo les recomiendo, ¿sí? Estas son las capacitaciones, pueden ver más, pero mínima estas capacitaciones específicamente para el comité de seguridad o el supervisor de seguridad. A ver, ¿qué más? José Luis, buena pregunta, ¿no?
si el comité venció su periodo en la pandemia, recuerden que el decreto legislativo 1499 amplió el periodo del comité hasta el término de la emergencia, ¿correcto? Y ese decreto sigue estando vigente, no es que se haya cancelado, ¿no? Y esta normativa, la 001, no menciona algo relacionado, solamente menciona que las elecciones del comité o del supervisor ahora pueden ser virtuales. Por tal motivo, pensando de una buena manera, ¿correcto? Significa que yo ya tengo que elegir a mi comité. O sea, si dentro de la pandemia ya caducó las elecciones y me comencé a guiar del decreto legislativo 1496 y comencé a ampliar su periodo, ¿sí? Yo les recomiendo de que hagan unas nuevas elecciones, porque basado en esta normativa, el decreto supremo 001 ya te está dando la opción a realizar las elecciones del comité de manera virtual. Te está dando esa opción. O sea, ya no tienes una excusa de decir, no, que tienen que ir a firmar. Ya no hay esa excusa. Entonces, yo les recomendaría, y más que recomendaría, yo les diga, hagan las elecciones para el nuevo comité. ¿Correcto? ¿Sí? Hagan las elecciones. A ver, Edison dice acá, el sindicato lo realiza el sindicato lo realiza las elecciones o tiene que conformar el comité electoral. Ya. Edison, el sindicato, correcto, convoca, hace todo el proceso de las elecciones, es decir, también va a establecer quién va a conformar, no establece quién, sino que también ayuda a conformar la junta electoral. Recuerden que la junta electoral también va a ir por representantes del trabajador y del empleador, es decir, el empleador manda a quienes lo representan y el sindicato manda a quienes lo van a representar para la junta electoral, por si acaso. Sí, buena pregunta, Edison. Correcto. Entonces, y esta junta electoral termina hasta que ya se instaló el comité de seguridad. A ver, ¿qué más? ¿Qué otra pregunta más hay? Si nos queda media horita nada más. A ver, Roger dice, ¿los suplentes del comité son parte del comité? No. Correcto, Roger. Los suplentes no son parte del comité. Solamente los que conforman el comité son los titulares, nada más. Correcto, por si acaso. ¿Ya? ¿Sí? No, o sea, si tú tienes 4 representantes titulares del empleador, 4 representantes del trabajador titulares, solamente son 8 representantes. Los suplentes no, por si acaso. No, los suplentes no son parte del comité. ¿Sí? No malinterpreten ese punto la norma. Kimberly, ¿las capacitaciones para el comité las debería realizar un tercero o las puede realizar el área de seguridad? Kimberly, la ley no indica quién da las capacitaciones, ¿correcto? La puede ser un tercero, la puede ser el ingeniero de seguridad, lo puede ser un gerente, lo puede ser quien quiera, mientras cumpla las competencias para dar las capacitaciones, ¿correcto? Sin embargo, yo les recomendaría que traten de que las capacitaciones para el comité traten de que sea un tercero. ¿Por qué razón? Porque un tercero es una persona o una entidad, en este caso les podemos nosotros brindar las capacitaciones, que es ajeno a la institución. Por tal motivo es neutral. Siempre el comité, los representantes de los trabajadores principalmente, piensan de que el empleador lo lleva para su conveniencia. Por eso yo les recomendaría que traten de hacerlo con un tercero. Así el tercero va a comunicar la capacitación sin tener favorecimiento al empleador o al trabajador. O sea, va a decir las cosas como son, como es la ley. ¿Correcto? La idea es cumplir la ley, es prevenir accidentes y enfermedades, que es el objetivo de la ley. Ese es el objetivo. Entonces, si yo te diría de que es obligatorio que lo dicte un tercero, Kimberly, no es así. ¿Correcto? Pero sí se lo recomendaría, porque este tercero va a ser neutral ante el comité. Y así la parte del trabajador no va a pensar de que todo está para que el empleador ve su conveniencia, ¿no? Que es lo que mayormente se observa cuando se reúne el comité. Sí, Gladys, en el T-registro se detalla quiénes son los miembros del comité o el supervisor, y eso está hace años, por si acaso. ¿Sí? Por si acaso. ¿Qué más? A ver, Gisela. Gisela, en realidad es una buena pregunta, ¿no? Y seguramente acá hay muchos de seguridad, ¿no?
el decreto legislativo 1499 dice que yo voy a ampliar ¿cómo se dice? Yo voy a ampliar el periodo del comité hasta que termine el estado de emergencia, ¿no? Y este estado de emergencia se amplía un mes, 3 meses, dependiendo de qué estado de emergencia estamos hablando, ¿no? Ya sea el estado de emergencia nacional o el estado de emergencia sanitaria, ¿no? Para, por si acaso, sanitaria es el 7 de marzo. Nacional ya se ha ampliado hasta el 28 de febrero, si no me equivoco. ¿Correcto? Entonces, si la pregunta me harían a mí, ¿no? Lo que me estás haciendo, sí, pues, ya como una empresa, ¿correcto? Yo sí convocaría elecciones nuevamente, ¿correcto? ¿Por qué? Porque ya me está dando la opción el Decreto Supremo 001 hacerla de manera virtual. O sea, ya me da esa opción. Que si bien yo podría decir no, porque el decreto legislativo todavía me dice que puedo ampliar el periodo hasta el término de la emergencia, también es válido. Pero, ¿para qué esperar? ¿Sí? Si yo tengo ya días que tengo que cumplir, recuerden que ahora me pide que 30 días calendario el sindicato debe de comunicar que se van a hacer las elecciones. En el caso que no haya sindicato, el empleador asume inmediatamente eso y convoco al toque mis elecciones y en menos de 15 días ya tengo todo establecido. Así que yo les recomendaría, ¿sí? Te recomendaría, a ver quién me ha escrito eso, Mateo, te recomendaría que convoquen, ¿correcto? Convoquen. Como ahí bien dice Roger, es opcional. Sí, no te podría decir que debes hacerlo, ¿correcto? Pero yo se los recomendaría, háganlo, no te cuesta nada convocar elecciones. Es más, aprovecha que puede ser de manera virtual, ¿correcto? Aprovechemos eso. ¿Por qué? Porque si es que yo deseo, yo puedo convocar, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué pasa si hay una empresa que tiene varias sucursales, pero tiene un trabajador en cada sucursal? ¿Correcto? Tiene un trabajador. Tengo 20, 21 sucursales. Mejor establezco un comité y lo hago de manera virtual. ¿Correcto? O sea, me da esa ventaja. Antes decía que era de manera presencial. O sea, yo tenía que poner de mi bolsillo al trabajador para que venga a tomar las elecciones, para que se reúna. Ya no tengo que hacer eso. Ahora me da esa opción. Y cumplamos, ¿no? Hagamos eso, ¿no? O sea, yo por eso les digo, yo les recomiendo, no digo que es obligatorio, ojo, les recomiendo que convoquen a elecciones, ¿sí? No se amparen del decreto legislativo 1499 que sigue estando vigente, no se amparen, guíense de la 001 y hagan las elecciones de manera virtual, ¿correcto? Si por acá hay algún empleador, algún representante del empleador, hagan eso, ¿correcto? Háganlo. No hace que el ingeniero de seguridad sea un poquito flojito y no quiera hacerlo y comience a guiarse del 1499, luego el presidente agarra y dice, ¿saben qué, señores? Se acaba la emergencia sanitaria, por lo tanto el decreto legislativo 1499 quedó, hasta ahí nomás llegó, ¿no? Y tenemos que, a la loca, tenemos que hacer todo desde cero y vamos a tener unos días que no vamos a tener comité. A ver, dice acá, Helber dice, en el caso para una empresa nueva que ingrese a trabajar como terceros con compañía con 16 trabajadores, ¿se debe formar el comité de seguridad? Una pregunta, Helber, ¿a qué te refieres con compañía? Edison, mientras responde Helber, Edison, ¿el secretario general del sindicato puede participar para ser miembro? Sí. Recuerden que la única, ¿sí? Volvemos a hacerles recordar, para ser miembro representante del comité, no del trabajador, miembro representante del comité, tiene que ser mayor de 18 años y ser trabajador de la empresa. Ojo, ser trabajador. Y el otro es opcional, saber de seguridad. Pero básicamente son los dos. Mayor de 18 años y ser trabajador de la empresa. Ahora, para ser miembro del trabajador, o sea, para ser elegido como miembro del comité del trabajador, no debe de ser personal de confianza o de dirección. Eso quiere decir que si el secretario del sindicato no es trabajador de dirección o de confianza, puede ser elegido como representante del trabajador. José Luis dice, muy aparte del comité, ¿el sindicato puede asignar a un miembro como fiscalizador? No, José Luis, la ley no menciona ningún fiscalizador, lo que menciona es un observador.
el sindicato tiene la opción de colocar a un observador a las reuniones del comité, pero ojo, este observador no tiene ni voz ni voto, solamente observa, es decir, solamente escucha, nada más. Vamos avanzando, por favor. Vamos avanzando. A ver, Edison, no, Edison no es. Herbert, por favor, ¿a qué te refieres con compañía? ¿Sí? Si me puedes especificar más. Veamos ahora los resultados de los hemos. ¿Correcto? Artículo 102. ¿Qué modifica el artículo 102 del Decreto Supremo 005? Menciona lo siguiente. ¿Correcto? Bueno, de acuerdo a lo previsto en el artículo 71 de la ley, los hemos deberá ser pagados por la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué debe de contener? Que debe de contener lo siguiente. Primero, recuerden que el trabajador debe de ser informado del resultado de los exámenes médicos, ¿correcto? Debe ser informado del resultado de los exámenes médicos. ¿Y qué es lo que menciona en este punto el Decreto Supremo 001? Menciona lo siguiente. Los resultados de los exámenes médicos completos, de acuerdo al protocolo establecidos por el médico de la vigilancia de la salud a cada trabajador, a cada empleador, ¿no? Entonces, yo debo de brindar al trabajador el resultado completo del examen médico ocupacional, ¿correcto? ¿Qué más? Dice, el certificado de aptitud médico ocupacional de la evolución física y psíquica del trabajador para el puesto de trabajo en los que se evalúa en los que la evaluación médica preocupacional y periódica o el informe médico ocupacional en el caso de la evaluación médica de retiro. A ver, vamos a interpretar lo que dice acá. Dice lo siguiente. El empleador, o mejor dicho, el trabajador debe ser informado de los resultados del EMO. ¿Correcto? Es lo que no se olviden. Anteriormente ya lo mencionaba, ¿no? Acá lo subrayo. Los resultados de los exámenes médicos deben ser informados a los trabajadores únicamente por el médico del servicio de seguridad, quien le da entrega de un informe escrito debidamente firmado. Pero nada más mencionaba. Ahora, ¿qué menciona? Igual, menciona que el empleador, en este caso el médico ocupacional, deberá de informar al trabajador los resultados completos del examen médico ocupacional de acuerdo al protocolo de exámenes médicos, que es el 312 y su modificatoria la 500, no me acuerdo cuál, ¿correcto? Pero básicamente la 312, ¿correcto? Debe de ser informado al trabajador. ¿Qué más menciona? El certificado de aptitud. Recuerden que cuando un trabajador hace el examen médico, le da una hojita donde se determina si está apto con observaciones o no apto, ¿sí? Se refiere a ese. El certificado de aptitud médico ocupacional de la evolución física del trabajador. Como hay un examen periódico, yo tengo que mostrar ese examen médico, ¿correcto? En los casos de la evaluación médica preocupacional y periódica, porque es cada rato, lo va a pasar cada un año, cada 2 años. O el informe ocupacional en el caso de la evaluación médica de retiro. Entonces yo tengo que informar al trabajador todos los exámenes médicos que ha tenido, ¿correcto? Un informe completo al trabajador básicamente de su examen médico. Ahora, ¿qué más menciona la ley de salud, por si acaso? Menciona que el trabajador puede tener una copia del resultado de todo el informe, ¿correcto? Lo puede solicitar, pero el trabajador paga esos gastos, ¿correcto? Por si acaso está en la ley de seguridad, en la ley 26842, por si acaso, ¿sí? O sea, esto ya también estaba desde hace mucho tiempo. ¿Qué más menciona? Dice, como los exámenes médicos es algo reservado, algo confidencial, la única persona que puede tener acceso, obviamente, es el médico, el Ministerio de Salud y el trabajador a los resultados del examen médico. Correcto, es lo que mencionaba. Dice, por la confidencialidad de la información contenida en los resultados del examen médico ocupacional, correcto, el empleador únicamente, ¿sí? Informa al empleador únicamente, el médico, las condiciones generales, colectivas de los trabajadores, correcto, con la finalidad de diseñar medidas de prevención. Es decir, lo que le va a decir al empleador, correcto, es, ¿sabes qué? Muchos de los trabajadores tienen un sobrepeso.
Algunos de los trabajadores tienen problemas auditivos. ¿Para qué? Para que el empleador conozca en forma general, en forma colectiva de todos los trabajadores y pueda tomar alguna acción de mejora, de prevención. ¿Correcto? Anteriormente, ¿qué es lo que se hacía? ¿No? Se brindaba o el empleador tenía información al certificado de aptitud. ¿Correcto? De aptitud, donde acá aparecían unos cuadritos, normalmente 3, donde decía apto, apto con observaciones y no apto, ¿no? Y a un costado todo lo que tenía o las recomendaciones del médico, ¿correcto? Y acá marcaba la clínica si era apto o no apto, todo ello. Ahora, ¿qué te pide la ley? Te pide, o qué te pide el reglamento, mejor dicho, te dice de que la información que va a brindar, se le va a brindar al empleador, es en forma colectiva, en forma grupal de todos los trabajadores. Sigamos. Exposición a agentes ocupacionales, y acá hemos puesto un punto, ¿no? Básicamente es lo mismo, no hay muchos cambios, ¿correcto? Pero acá hay algo que resaltar. Mientras que acá mayormente lo orientaba a los riesgos psicosociales, ¿correcto? El artículo 103 del 005 lo orientaba mayormente a riesgos psicosociales y el plan de vigilancia también recuerden que lo dice, ¿correcto? Y también se les recomienda, bueno, personalmente les recomiendo yo a las empresas de que cuando vayan a pasar el examen médico aprovechen a hacer un examen psicológico del trabajador también, porque la ley en este caso lo solicita, el reglamento. Ahora ya está siendo más específico y menciona lo siguiente, ¿no? De conformidad con el artículo 56 de la ley del empleador, realiza actividades de los exámenes médicos, la vigilancia de salud, así como las evaluaciones cualitativas y cuantitativas de los factores de riesgo. Recuerden que los factores de riesgo son físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, ¿correcto? Y esto se va a realizar en base o en función a la matriz I/C, ¿correcto? Y otros documentos que contribuyan a determinar el estado de salud colectivo o individual de los trabajadores. Bueno, una forma es, en pocas palabras, es establecer un grupo de personas, ¿no? En términos de los monitoreos se le tiene otro nombre, no los quiero confundir, pero básicamente yo voy a establecer qué monitoreos voy a realizar o qué factores de riesgo voy a realizar en base a la matriz I/C, ¿correcto? En base a la matriz I/C. Voy a realizar en base a un grupo de personas en común, ¿correcto? ¿Sí? En base a eso yo voy a establecer estos exámenes a riesgos, ¿correcto? O sea, físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. Entonces, ya te está dando otro punto más para que puedas hacer una vigilancia, ¿correcto? De la salud de los trabajadores en base a estos agentes físicos, químicos, biológicos, que puede dañar la salud de los trabajadores. A ver, Gisela menciona, dice, el médico ocupacional de mi institución realizó la evaluación médica a cada trabajador. Estimada Gisela, la única persona que está autorizada a ver el examen médico de cada trabajador es el médico. El área de recursos o cualquier otro miembro del empleador que no sea el médico puede tener acceso a los exámenes médicos ocupacionales. Recuerden que esta es información confidencial y está bajo una, llamémoslo así, una sanción por parte de SUNAFIL, ¿correcto? No puede. El área de recursos humanos no puede tener acceso a ningún resultado de los exámenes médicos ocupacionales. Es más, con el 001 ahora solamente debe de saber en forma colectiva, ¿no?, los resultados de los exámenes médicos. Sigamos, exposición a riesgos. ¿Qué más dice acá? El empleador es responsable de realizar el análisis de factores de riesgos encontrados a través de la matriz I/C, ¿correcto? Es decir, yo en la matriz I/C coloco los peligros, ¿no? Coloco mis peligros, ya sea radiación solar, ruido, polvo, estrés, coloco acá
levantamiento de cargas, todos estos son agentes físicos, químicos, biológicos, etcétera, etcétera, ¿correcto? En base a ello, yo determino, o el empleador es responsable de realizar el análisis, ¿no? Determinar, monitorear estos factores que se han identificado en la matriz IPERCE. ¿Correcto? Los monitoreos deben ser periódicos en relación a los resultados de la vigilancia de la salud colectiva de los trabajadores a fin de adoptar condiciones. No se olviden que parte de las funciones nuevas del comité es justamente, y acá está, lo subrayo, dice que es parte de sus funciones recibir esos resultados. O sea, yo debo de comunicar al comité de seguridad o al supervisor de seguridad los resultados de este informe, ¿correcto? De lo que está acá, ¿correcto? Sí, los resultados obtenidos y las acciones de mejora a adoptar son presentadas al comité o al supervisor. No se olviden, esto también es algo nuevo, ¿correcto? Yo hago el monitoreo ocupacional y el resultado se lo comunico al comité de seguridad. Antes no era obligatorio, ahora sí lo es. ¿Sí? ¿Qué más? Ya para terminar, vamos a ver el artículo 27A y el 44A. Y acá hay algo que quiero subrayar. Se incorpora. ¿Sí? Ojo, no modifica. Se está añadiendo al reglamento de seguridad. Es decir, yo estoy añadiendo el artículo 27A y estoy añadiendo el artículo 44A al decreto supremo 005-2012-TR. Estoy añadiendo, no estoy modificando. No puede decir incorporar. Dice lo siguiente. Las capacitaciones presenciales señaladas en el artículo 27 son aquellas que se realizan al momento de la contratación. ¿Correcto? ¿Se acuerdan que hemos visto anteriormente que yo debo de capacitar al personal al momento cuando vaya a recibir una inducción, al momento de la contratación? Muy bien, esa inducción es de manera presencial. ¿Cuándo más es de manera presencial? Cuando se produzcan cambios en sus funciones, puesto de trabajo o en la tipología de la tarea o cómo se hace la tarea o la tecnología. Entonces yo tengo que darle una capacitación específica de manera presencial, ¿no? Eso es obvio, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo un trabajador en el cual le doy un equipo para que vaya a trabajar y le cambio ese equipo, le doy uno nuevo con mejor tecnología, lo tengo que capacitar de manera presencial en cómo debe de usar ese equipo. Por eso es presencial. Pero, y acá marcado de rojo dice, en los demás casos, el empleador puede hacer uso de los diferentes medios de transmisión de conocimiento, los cuales deben ser oportunos, adecuados y efectivos. Ahora de acá dirán, ¿cuáles son estos medios de transmisión? Un medio celular, ¿correcto? Página web, virtuales, ¿correcto? ¿Sí? Mientras que sean oportunos, adecuados y efectivos. Entonces, si yo voy a presentar, por ejemplo, que sé lo que yo he observado, ¿no? En algunas empresas donde el ingeniero de seguridad se graba en su casa la capacitación y luego la cuelga a la página web, ¿no? O le da un link para que el trabajador pueda verla. La pregunta es, ¿será efectiva esa capacitación? Si lo es válido, ¿correcto? Si yo agarro un conjunto de trabajadores que seamos poquitos, ¿correcto? Y a través del WhatsApp hago una reunión con mis 3 trabajadores o 4 trabajadores y les doy la capacitación y esa capacitación es oportuna, adecuada y efectiva, es válida. O la otra, la que estamos haciendo en este momento, ¿no? Y la que hacemos nosotros con algunas empresas, en el cual les brindamos todo el programa anual de capacitaciones y ahora con esta normativa mucho mejor, les damos todo el programa anual durante todo un año. Eso quiere decir que el ingeniero o el área que se encargaba de las capacitaciones ya se olvida. Se lo da a JM Safety Perú y nosotros encargamos de coordinar con los trabajadores y con el área responsable en establecer qué fechas se van a brindar las capacitaciones, en qué horarios. Me permite, me da esa ventaja. Esto es lo que se ha adicionado, ¿correcto? O sea, lo que mencionaba anteriormente el Decreto Supremo 020, donde decía, y acá voy a borrar, ¿sí? Que decía esta parte de acá abajito, ¿no? Que las capacitaciones deben ser de manera presencial, ¿correcto? Quedó anulado.
este punto de acá. ¿Correcto? Quedó anulado. Ahora me da esa posibilidad de tomar cualquier medio de transmisión para comunicar las capacitaciones. Puede ser virtual sincrónica o asincrónica. ¿Correcto? Lo que ustedes consideren. ¿Sí? Pero tienen que cumplir que sea oportuna, que sea adecuada y que sea efectiva. ¿Correcto? Es lo que se tiene que cumplir. Muy bien. Continuamos con el siguiente punto. Subcomité de seguridad. Bueno, las funciones, ¿no? Antes mencionaba funciones solamente para el comité, ahora ya se adiciona funciones para el subcomité. ¿Correcto? Dice, debe de emitir sugerencias y recomendaciones al comité, o sea, al comité principal, para que sean tomadas en consideración al aprobar el reglamento, el programa anual de seguridad, la programación anual del servicio de seguridad, el plan anual de capacitaciones, de ser el caso. Es decir, eso quiere decir que el comité principal es el que aprueba el programa anual de capacitaciones y los subcomités le dan recomendaciones al comité para ver si se puede mejorar ese reglamento, ese programa anual de capacitaciones, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Segundo, coordinar permanentemente con el comité principal, respetando los acuerdos que éste adopte. Eso quiere decir, ¿no?, que si yo tengo un subcomité y este subcomité establece un acuerdo, pero al final el comité principal lo desecha, tiene que respetar lo que dice el comité principal. A eso se refiere. Luego, todas las mencionadas, las que hemos visto anteriormente, que están acá, ¿correcto? ¿Sí? Y también dice, las establecidas en los literales P1, P2, P3 del artículo 42, que se reportan al comité del empleador teniendo en cuenta los plazos establecidos. ¿Cuáles son estos? Lo que se refiere a los accidentes mortales e incidentes peligrosos, las estadísticas trimestrales, a eso se refiere. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué hora es? 6:55, ya estamos a punto de terminar. Muchas gracias, Teófilo. Un abrazo. A ver. Así es, Roger. Entonces solo son 2 capacitaciones presenciales. Ojo, no se refiere a las 4 mínimas del año. ¿Cuáles son las capacitaciones presenciales? La inducción, o sea, cuando una persona nueva ingresa y le brindo la inducción, y cuando yo voy a hacer un cambio en su trabajo, puesto de trabajo, o le brindo una nueva maquinaria o nueva tecnología. Ahí capacito yo al trabajador. ¿Correcto? Solamente ahí es donde yo lo digo, lo doy de manera presencial. Después yo puedo optar cualquier otro tipo de capacitaciones. En pocas palabras, para resumir, mi programa anual de capacitaciones, yo lo puedo hacer de manera virtual. En pocas palabras. ¿Sí? A ver, Lisbeth dice, buenas tardes, mi consulta ¿es válido brindar de manera virtual la capacitación de ingreso por el tema de la coyuntura? No, Lisbeth. Bien claro dice acá la normativa. ¿Correcto? ¿Qué dice la normativa? Que la capacitación al momento de la contratación, entre comillas, la inducción, debe ser de manera presencial. No puedo hacerlo de manera virtual, tiene que ser presencial. ¿Qué podrías hacer? Lo que podemos hacer es, digamos, entre comillas, hacer como un video, ¿correcto?, al personal que vaya a la empresa, que mira y escucha la capacitación. Al término va un ingeniero o una persona encargada y comienza a absolver las preguntas o reforzar algunos puntos de ese video. Pero dice que es de manera presencial al final de cuentas. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? A ver, Heisen le responde a Gisela, ¿no? Dice, los resultados de los exámenes médicos tienen carácter de confidencialidad. Así es, estimado Heisen. Dice, lo que puede deducir es que la Oficina de Bienestar Social está solicitando la ficha de aptitud de cada trabajador, el cual solo contiene si es apto o no apto. Ojo, Heisen, por si acaso, las clínicas y el modelo indican no solamente que va el resultado de aptitud, también va, por si acaso, las recomendaciones. ¿Correcto? Es decir, si la persona, digamos, tiene un problema de audición, ahí va a colocar en las observaciones prohibido conducir vehículos. No le dice que está con daños auditivos, ¿no? Lo que le dice, se recomienda usar tapones auditivos siempre. O sea, ya le da alguna opción a que el empleador pueda conocer lo que tiene el trabajador. No exactamente, pero sí. ¿Correcto?
Pero ahora con el decreto supremo 001 dice que el empleador debe conocer de manera global, colectiva, los resultados de los exámenes médicos, por si acaso. Muy bien, espero que les haya gustado la capacitación. ¿Sí? No se olviden que la pueden tener, no se olviden que pueden ver el video en nuestra plataforma de YouTube. También está ahí, se va a colgar de manera gratuita para que lo puedan ver, esta capacitación. Más adelante vamos a tener cursos. Si desean certificar en el curso, por si acaso, a ver, si desean información para poder certificar en el curso, ahí les doy el link para que puedan ver el curso que hemos brindado el día de hoy. Así es, Gladys, si quieren, a ver, muy bien, ya está, muy bien. Eso sería todo. Espero que les haya gustado la capacitación. Después de mucho tiempo que nos vemos, esperemos vernos en otro momento. Por favor, síganos en el Face. Vamos a darle muchas novedades. No se olviden que nosotros somos una empresa JM Safety Perú que brindamos los servicios de capacitaciones, implementación de sistemas integrados, auditorías de la ley de seguridad, auditorías en normas ISO 9000, 14, 45, 39, 37, los monitoreos que ya les he mencionado, asesoría a empresas. Muy bien, eso es todo por el día de hoy. Me despido. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Cuídense bastante y no se olviden usar su mascarilla. ¿Correcto? Hasta luego.